El mundo natural tiene muchos aspectos para retratar. Podemos hacer fotografías de paisaje, subacuática, fotografías de aves, de pequeños insectos. Entonces, podríamos pensar que para poder fotografiar todos estos aspectos, tendríamos que tener muchos lentes. Hoy les quiero hablar de los 3 lentes básicos que, en mi opinión, tiene que tener todo fotógrafo de naturaleza. El primer lente que les quiero mencionar y que creo que tiene que estar en el equipo de todo fotógrafo de naturaleza es el lente macro. Estos lentes son muy interesantes porque nos permiten retratar aspectos íntimos o muy pequeños del mundo natural, ya sea como los pétalos de una flor, detalles de los insectos, pequeños peces debajo del mar, y entonces realmente podemos llenar el cuadro con pequeñas cosas. La característica particular del lente macro con respecto a un lente normal es que el lente macro yo lo puedo acercar muchísimo al pequeño sujeto que quiero retratar y aún así mantener foco. El precio que tengo que pagar por ese acercamiento extremo es tener una muy pequeña profundidad de campo, por lo cual los lentes macro generalmente tienen aperturas muy cerradas, de f32, f45, incluso algunos tienen mayores, lo que nos permite de alguna manera aumentar esa porción de enfoque que necesitamos. El precio, lógicamente, es tener muy poca luz y por lo tanto, cuando usamos lente macro, tenemos que utilizar flashes o luz artificial, y también se recomienda el uso de trípodes o trípies porque cualquier pequeño movimiento que hagamos al disparar va a significar la pérdida de foco. Sin embargo, y a pesar de estas dificultades técnicas que se requieren al utilizar un lente macro, es un lente estupendo para retratar estos aspectos poco vistos y sorprendentes de la naturaleza. El segundo lente que les quiero mencionar es el lente gran angular. En este caso en particular tengo un 16-35 con apertura máxima de f2.8. Es un lente ideal para hacer fotografías de paisaje, para hacer fotografías de animales en ciertas circunstancias y particularmente yo lo utilizo mucho para hacer fotografía subacuática. Los lentes gran angular, la gran característica que tiene es que abarcan una gran cantidad de superficie en la escena, con lo cual los hace ideales para hacer justamente fotografías de paisaje, y tienen una gran profundidad de campo, con lo cual un gran sector de la escena va a encontrarse en foco. El perjuicio que tienen estos lentes, sin embargo, es que a medida que la distancia focal cada vez es menor, como en este caso sería 16 milímetros, empieza a distorsionar las líneas y las formas fundamentalmente cerca a los bordes del cuadro, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo estemos apuntando el lente, la distorsión será menor o mayor. Y eso es un aspecto que tenemos que cuidar cuando estamos haciendo la fotografía, más allá de que si bien en postproducción podemos de alguna manera tratar de arreglar esos pequeños defectos. Pero bueno, este es un lente ideal para muchas circunstancias en lo que a fotografía de naturaleza se refiere y tiene que estar en tu equipo. El último lente de los 3 lentes básicos que tiene que tener todo fotógrafo de naturaleza es el teleobjetivo. El teleobjetivo me permite acercar sujetos que se encuentran a grandes distancias y a las cuales no me puedo acercar porque se espantan o huyen, como por ejemplo las aves o los mamíferos. Y la gran característica que tienen los lentes teleobjetivo es que tienen un campo visual limitado y la profundidad de campo también es muy corta. Tenemos 2 tipos de teleobjetivos, que son los teleobjetivos cortos, que podemos decir que están en distancias focales de entre 70 y 200 milímetros, y los teleobjetivos largos, que son aquellos que tienen distancias focales a partir de los 200 milímetros, como por ejemplo en este caso que tengo aquí el 500 milímetros.
Estos lentes son más complicados de utilizar, son más pesados, con lo cual requerimos de la asistencia de tripiés o de monopiés, ya que cualquier movimiento, pequeño movimiento que hagamos con el lente se va a trasladar a la imagen en una imagen movida. Entonces, las velocidades de obturación normalmente tienen que ser altas, con lo cual se recomienda que la apertura de estos lentes sea lo más grande posible, como en este caso que es una apertura f4. Pues bien, estos son los 3 lentes que a mi parecer tiene que tener todo fotógrafo de naturaleza. De todos modos, recuerden, salgan a hacer fotografía con el lente y con la cámara que tengan. Recuerden que lo más importante no es el equipo, sino siempre es el fotógrafo y su visión artística. Entonces, los invito a seguir experimentando, trabajando y retratando el mundo natural.